Ok, muy bien. Pues bienvenidos a todos a nuestro podcast que estamos haciendo para esta clase. Yo soy Rick Andresen. Tenemos a Martina y Silvia en nuestro grupo y entre los tres vamos a hablar de varios temas que nos interesaron de la novela Pedro Páramo. Bien. Ok. Y ellas me prometen que sí van a hablar, no van a estar nada más calladitas. Pues el primer tema que yo escogí para hablar con ustedes dos es sobre la importancia de los fantasmas y la voz del pasado en la novela. Entonces, ¿qué notaron ustedes o qué piensan sobre la importancia de las voces del pasado y los fantasmas en esta novela? Bueno, para mí la novela estuvo completamente fantasma, porque casi todo el que está ahí hablando es un muerto. Entonces, la narración es tanto cuando vienen de Juan como cuando vienen de Pedro, ya los dos están muertos. Y es una recreación de lo que ha sido la vida de Pedro en Comala y lo que ha sido lo que Juan encontró en su peregrinación por el pasado después de muerto, que es lo que yo pienso de la novela. Muy bien. Silvia. Yo pienso que los fantasmas fueron una representación importante en la novela porque guían al lector. Por medio de ellos, el lector se puede dar cuenta de lo que pasó y y, am, y pues sí, y podemos entender mejor la historia, porque si no fuera por ellos, el lector estuviera perdido en la historia. Es cierto, y yo la verdad que estuve perdido aún con la presencia de los fantasmas, porque no, al principio no entendí que íbamos a ver a personas muertas que iban compartiendo sus historias, sus experiencias con nosotros, pero la verdad que no hay otra información, toda la información que tenemos de esta novela se nos proviene por los fantasmas, ¿verdad? O sea, no, el autor no es omnisciente, el autor mismo no explica nada, sino que los difuntos, los que han muerto, van compartiendo sus experiencias y sus puntos de vista y de ahí aprendemos lo que sabemos de Pedro Páramo. Algo que sí me llamó la atención un poco es que es por medio de las experiencias, las memorias de estos fantasmas, de estos personajes, que vamos aprendiendo todo y no es no estamos viendo los detalles acontecerse, sino que estamos escuchando lo que ellos recuerdan, la memoria que ellos tengan de lo que pasó. Y es una manera bastante diferente para mí como lector, este, me costó un poco entender que estamos, es decir, viendo o leyendo las memorias de diferentes personas que ya habían muerto. Yo estoy de acuerdo contigo porque el lector tiene que entrelazar las historias y Ujú. conectar y seguir leyendo para poder entender la historia. Sí. Sí, yo, No hay una, no hay una narración, como se dice, lineal. Es como tú tienes que estar pegado de lo que está pasando, conectarte con ella para entender qué pasó primero, qué pasó después, porque tampoco hay un orden. Del pasado al presente, del presente al pasado, de la vida de Juan a la vida de Pedro. Entonces, algo como que uno tiene que llevar la idea para poder entenderlo. Es un juego entre realidad y magia. sí. Y yo me encontré muchas veces como ojeando para atrás para leer otra vez lo que había leído, porque ahora sí tenía sentido, pero la primera vez no tuvo mucho sentido, Sí. o que ya sabíamos de este personaje anteriormente por lo que había comentado. No fue así como dices, una novela que uno lo lee página por página y va entendiendo más. Era como una ruta, como dices tú, una peregrinación casi de nosotros mismos ir leyendo a medida que Juan también está aprendiendo sobre su papá. Interesante, una manera interesante de escribir una novela. Siguiendo con los fantasmas, yo tengo una pregunta. ¿Piensan que Pedro está muerto al comienzo de la historia o cuando lo entierran con Dorotea? Yo pienso que ya él está muerto Sí, cuando comienza la historia. Algo que me llevó a mí al principio cuando comienza a leer que la mamá está hablando con él y le está diciendo
ve y reclama lo tuyo, lo que no nos dio. Luego cuando llega al pueblo, lo primero que comienza a ver son personas que ya han muerto. Cuando le pregunta, por ejemplo, a la señora Gubiges, ¿cómo usted, que Gubiges le dice, tu madre me dijo que tú venías? ¿Y cómo usted sabía que yo venía? Porque tu madre me lo dijo, o sea, ya la mamá estaba muerta. Entonces, Gubiges también estaba muerta. Entonces, es ahí cuando él comienza él precisamente en ese momento quizás no se da cuenta que él está muerto también, pero comienza a mirar que todo lo que hay ya es algo que ya ha pasado hace mucho tiempo, que es viejo, como la casa de Gubiges, la oscuridad, las cosas que han dejado arrinconada a la gente que ya hace tiempo que Gubiges dijo que se fue. Entonces es todo completamente como muerto. Es buena pregunta. Yo no había considerado que estuviera muerto desde el principio, pero leí mucho que compara Comal como el purgatorio, así que se supone que si representa o simboliza el purgatorio, sería muy raro que una persona viva entrara, ¿verdad?, en purgatorio si no hubiera muerto. Así que tal vez sí, estaba muerto ya desde el comienzo y él como que está asignado al purgatorio y ahí empieza a conocer a los demás que también están en el purgatorio. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que estaba muerto cuando llegó al pueblo porque pues tiene tiene el contacto con 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 las almas y y como todo está oscuro, todo nos está, los elementos que vemos a su alrededor, la casa oscura, las personas, de la forma que le hablan, pues nos da indicaciones de que él estaba muerto. ¿Ustedes a qué punto, en qué punto de la historia se dieron cuenta de que estas personas estábamos ya muertas? ¿Ya sabían desde el comienzo o se empezaron a dar cuenta luego, luego, luego? Yo me di No, cuenta cuando él llegó a Comala, cuando se va, cuando el que está muerto lo manda a la casa de Gubiges. Y me di cuenta que ya que ya estaba muerto, que la gente estaba muerta, por la forma como el Gubiges habla y por la forma como él desaparece. Ujú. Cuando termina de hablar con Juan, el señor que lo manda, que lo dirige a Comala, de la forma como él desaparece, ya yo me di cuenta que estaba ya muerto. Yo el otro día miré el video que tú mandaste, Amantina, en YouTube de la película que tiene 60, 70 años. Es una película bastante vieja, ¿no? En blanco y negro. Pero ahí se ve que, no me acuerdo cómo se llama el hermano de él que conoce al principio, pero como que viene de la nube, como que viene de, hay Ajá. unas tinieblas y de repente aparece el hermano y hablan y caminan un poco, después se desaparece. Ahí entonces viendo la película, sí me hizo entender un poco más. Creo que habría sido más fácil entender estas ideas viendo la película en vez de leyendo. Una de las mujeres estaba hablando con la fantasma y se veía como que se había ahorcado, se veía como moretones aquí en el cuello, como que ella cuando la había matado. Entonces era más fácil ver en la película que eran personas ya muertas, pero leyendo sí tardé bastante en entender que todos habían ya fallecido. Tal vez fue un sí, poco de pasión, pero... yo también me di cuenta al principio de la historia de que estaba muerto y cuando les pedía agua, a todos les pedía agua y se fijaron que no tenían agua, nadie tenía No. agua. Llegó a la casa de Dubiges y le habló de Abundio y le dice a Dubiges, oh, Abundio ya está muerto, hace años que murió. Y ya ahí fue donde dijo que les pide cosas, les pide agua, nadie tiene agua y ella le está diciendo con la persona que Abundio está muerto, fue donde dije, algo está pasando aquí, sí. Muy bien. Buena pregunta, Silvia. Amantina, ¿qué se te ocurre hablar? Bueno, mi pregunta está relacionada con lo que es la historia de México. O sea, ¿qué relación encontraron ustedes entre Pedro Páramo con la historia de México? ¿Qué relación pudieron ustedes encontrar en eso?
en la novela? Con la historia de México, en México pelearon en 1910, en 1920, pelearon por la independencia contra las personas, contra los hacendados, contra el gobierno. Y, y podemos ver en la historia cómo los campesinos estaban peleando por sus derechos contra el gobierno, contra las injusticias, porque les quitaban sus tierras, los querían mandar, pues sí, los querían mandar. Eso fue muy importante. Sí, que se Ah, refleja como la pobreza, la explotación, la represión que hacía especialmente Pedro Páramo a los habitantes de Comala, porque él era como la figura del caudillo en esa época. También se ve representado como la figura militar, la que ejercía el poder. Y también yo creo que el escritor de una manera muestra cómo era como la corrupción de ese tiempo, como la desesperanza que surgía en la gente por no poder ir en contra de esa persona. Porque, por ejemplo, cuando él quería poseerse de cualquier terreno, lo que él hacía era que mandaba a matar a los dueños de ese terreno. Cuando comienzan a hablar de Pedro Páramo, lo primero que él piensa es con quién él tenía deuda, a quién él le debía, y comienza a hacer planes con esas personas que él le debía, de cómo apoderarse de ese terreno y de cómo matar a esas personas. Eso pasó con el papá de Dolores Preciado. Entonces él comienza a maquinar que, imagina que Dolores es una solterona que se casa con una persona de alta sociedad como era Pedro, para ella eso era un honor, pero ella nunca pensó que era para quitarle todo lo que tenía. Sí. Entonces también vemos la falta de impotencia de los campesinos en cuanto a cómo los militares le quitaban las cosas, le quitaban su casa, le quitaban su tierra y eran protegidos por Pedro Páramo, pero también había otra identidad que era la iglesia, también el sacerdote, que estaba comprado por muchos de los militares y también por Pedro. Entonces, en una parte, el sacerdote era como el alcance de la gente para encontrar misericordia, pero al mismo tiempo el sacerdote estaba pagado para apoyar a los líderes, que en ese tiempo Pedro Páramo, los militares, entonces cubría, era como las dos caras de la sociedad, que muchas veces se refleja en la mayoría de la historia no solo de México, sino de muchos países. Como la parte, yo pienso que el autor es como una crítica social a las fuerzas políticas y sociales que habían dominado el país en ese momento de la revolución y después de la revolución. Y cómo quedó esa sociedad, cómo quedó ese pueblo después de la revolución, totalmente muerto, destruido. Y muchas de esas cosas todavía perduran en la sociedad de México. O sea, quería representar ese momento. Eso que Otra pregunta. Oh, perdón. es interesante que para los poblanos la situación antes de la revolución no era muy diferente que después, o sea que su vida no cambió enormemente después de la revolución. Vi en cuanto a tu pregunta de la historia de México, vi que habla de Pancho Villas, habla de las fuerzas villistas y también de otro, y no, yo no conozco muy bien la historia, pero Carranza, dice que eran carrancistas, no sé, Carranza, algún otro, pudo haber sido algún otro militar famoso, digamos, de la revolución, pero que se hablaba de los revolucionarios y de la batalla misma, de la revolución. Sí, otra pregunta que también yo me hice como la novela en sí, tú tienes que estar enfocado en los tiempos, enfocado en las ideas para poder entenderla. O sea, ¿cómo, cómo el escritor hace una conexión entre lo que él está escribiendo y la audiencia en la novela? ¿Cómo ustedes creen que esas dos cosas se conectan, el Yo me escritor y la sentí, audiencia?
Yo como audiencia, como lector, yo me sentí obligado a prestar atención. O sea, muchas veces cuando leo puedo leer nada más para entretenerme y no tener que hacer mucho esfuerzo, pero en esta novela la conexión que yo sentí con la torre, que yo tenía el deber de investigar, de prestar mucha atención y de no solo leer por sí nomás, porque no encontraba mucho sentido en lo que leía antes de hacer una investigación. Cuando decía que tenía que ojear para atrás o para adelante y casi como hacer una lista de los protagonistas y lo que ya sabíamos de ellos, porque no había como específicamente puesto escrito ahí en la novela. Así que yo me sentí más activo, digamos, en mi lectura. A mí me gustó mucho cómo él juega con los personajes. Tú sabes que todo pueblo tiene una historia. Me gusta cómo él juega con la historia, cómo él hace que los personajes hablen. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a investigar la historia de Pancho Villa, la historia de en Estados Unidos, la historia de Lincoln, él puso los personajes a hablar. Muchas veces nosotros conocemos la historia, pero no conocemos todos los detalles. Mm. Él puso a esos personajes a hablar de cada detalle, a Eduviges, a Pedro Páramo, a la persona que cuidaba su casa, a Dolores, a Susana. O sea, cada personaje tuvo su tiempo y uno pudo como trasladarse en la vida de esa persona, como y muerto. O sea, uno no se entera de las cosas que pasan en la historia, pero él pudo dar cada detalle de cada una de esas personas para poder integrarlo a todos en lo que era Comala. ¿Por qué Comala? ¿Qué pasó? O sea, él pone al lector a buscar, a interpretar. Eso me gustó mucho. Es como una experiencia que tú puedes vivir, como lo que es la realidad y también lo que son las emociones de las personas, lo que sentía cada uno. Mm. Yo estoy de acuerdo contigo, Amantina. Pienso que el escritor usó unas estrategias pues muy importantes para ayudar al lector a entender la historia. A mí también me encantó de que los personajes hablaban y eso me sirvió para darme cuenta la importancia, si todos los personajes hablaban de Pedro Páramo, quiere decir que Pedro Páramo causó un impacto muy importante en el pueblo, que algo pasó, algo hizo muy importante en el pueblo para que todos, que aún después de muertos, sigan hablando de él. Sí, es la Muy figura bien. principal, seguro, como que era casi dueño de todos ellos y de sus vidas, de sus terrenos. Él era Sí. el encargado de todo. Y Sí, se nota que, o por bien o por mal, que tuvo un impacto en las vidas de cada persona. de cada persona, sí. Muy bien. Y también, si nos fijamos mucho, la mujer tiene mucho que ver con lo que era Pedro Páramo. Hay muchos personajes femeninos y cada Mm. uno tiene como una parte diferente que explica la situación de la mujer en esa época en diferentes prospectos. Yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué diferencia ustedes ven entre el sentimiento de amor que tenía Pedro Páramo, por ejemplo, entre Dolores, la mamá de Juan, y Susana San Juan? Yo pienso que a Dolores no la quería. Era interés solamente que tenía por su dinero, porque la trataba mal, y no la quería. No le importó que se fuera con su hermana, nunca le habló para decirle que regresara. Y por Susana San Juan, yo pienso que sí tenía amor por ella porque intentó varias veces de que regresara y finalmente hizo que ella regresara con su padre a- al rancho con él. Dentro de lo que era capaz de amar, creo que sí que la amaba. No sé si fuera Sí, yo pienso que sí. muy capaz de amar mucho, pero sí, a ella por lo menos sí la amo. Muy bien, Parece que sí, compañeras. porque él castigó al pueblo Sí, completamente cuando ella murió. sí, es cierto. Sí. Muy bien, pues nos queda nada más un minutito, pero en resumen, ¿quieren agregar algo sobre si les gustó esta novela? ¿Lo recomiendan? ¿Volverían a leer otra novela escrita por Rulfo? A mí me gustó cómo él escribe.
Tienes que estar compenetrado en la lectura, tienes que buscar el rejuego de adelante para atrás, de atrás para adelante y volver otra vez. Eso hace que tú estés metido en los personajes. Esa es una forma de escritura muy interesante. Muy bien. Silvia. A mí me encantó porque tengo que ver, tengo que poner atención. No es una novela que nada más la lean. Tengo que poner atención, tengo que tomar notas y pienso que es una novela muy interesante. Y sí, yo la recomendaría recomendaría que leyeran otros libros de Juan Rulfo. Muy bien. Y yo también. Ok, pues nos despedimos. Gracias por haber participado en nuestro podcast. Y fue un gusto siempre hablar con ustedes y me parece que vamos a poder hacerlo otra vez en este semestre con otra obra.